tengo todavía 20 minutos. Bueno, yo nací en 1951, mis padres son argentinos y vengo de dos familias también muy distintas entre sí, más distintas. Porque bueno, del lado de mi mamá eran ashkenazim, eran judíos polacos que venían de Shteit. Del lado de mi papá, mi abuelo Musa vino del Líbano, de Beirut, y mi abuela Ana era argentina, hija de gente que había nacido en el Peñón de Gibraltar, o sea que tenían nacionalidad oficial inglesa, en realidad eran y hablaban como andaluces, pero se consideraban a sí mismos marroquíes. Me llevó muchos años darme cuenta que mi Zaide Meishe y mi abuelo Musa en realidad tenían el mismo nombre y los dos se llamaban Moisés. Mis padres eran completamente ateos y mi papá en particular era un ateo militante, quizás porque venía de una casa de judíos religiosos. Y entonces, bueno, se oponía a eso de una manera intensa, casi frenética, diría. Le provocaba un tremendo temor todo lo que tuviera que ver con la religión y pensaba que la religión se valía de métodos, digamos, de cualquier método para atrapar a la juventud y atraparla con sus garras y llevársela hacia ese lugar terrible y monstruoso que era para él la religión. Para él era verdaderamente algo terrible. A él le temía, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la hebraica y participábamos en el Kabbalat Shabbat, ¿verdad? Mi hermana y yo. Ya el Kabbalat Shabbat le parecía ya el sendero del mal, el camino hacia el peligro. Bueno, naturalmente nos criamos sin la menor educación judía, no teníamos ni idea de qué se trataba, pero sí sabíamos que éramos judíos. Mis padres, digamos, yo en ese momento no tenía conciencia, también me llevó unos cuantos años darme cuenta que en realidad todos los amigos de mis padres eran judíos y que éramos socios de la hebraica y de ACOBA. Pero bueno, cuando era chica no tenía muy clara conciencia de esa situación. Sí sabía que era judía, que éramos judíos, pero no tenía la menor idea de que detrás de eso había un pueblo, había una cultura, había una serie de ideales, de valores, etcétera, etcétera. De todo eso yo no sabía nada, prácticamente nada. Lo que era para mí una cuestión absolutamente misteriosa eran las fiestas judías. En las fiestas judías íbamos a la casa de mis abuelos paternos. Entonces ahí mi abuelito Musa se ponía un poncho celeste con flecos, ¿verdad? Porque ustedes piensen que a mí nadie me explicaba absolutamente nada. Se ponía un sombrerito muy chiquitito, una especie de boina muy chiquitita que seguramente se la habría traído de Beirut, de su niñez en Beirut, y bueno, después creció y por eso le quedaba tan chiquitita y se la tenía que agarrar con una villita en la cabeza. Agarraba un librito de tapas de nácar donde seguramente estaba escrito en un idioma que yo no conocía y que debía ser árabe. Ustedes piensan en una chiquita de 4 años, 3, 4 años. Entonces mi abuelito con el poncho y la boina y el librito con tapas de nácar empezaba a cantar unas canciones en árabe y en ese momento se producía lo más extraño de toda la ceremonia y era que todos mis tíos que estaban alrededor de la mesa sacaban del bolsillo el pañuelo de sonarse la nariz y se lo ponían en la cabeza. Y eso era para mí el colmo de la extrañeza. Eso fueron para mí las fiestas judías durante muchos años de mi infancia. Pero bueno, uno crece. Bueno, crecí, me enteré de algunas cosas,
aprendí, supe la existencia del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, comenzó mi vocación literaria ya desde muy chiquita, siempre supe que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con las letras. Durante 15 años fui redactora en agencias de publicidad, claro, mientras iban apareciendo mis primeros libros, yo vivía, hasta que empezaron a rendir económicamente, vivía de ser redactora publicitaria. Los primeros 2 libros que escribí fueron de cuentos, quizás no es el orden en que fueron apareciendo publicados, pero bueno, fue un libro de cuentos y un libro de microrrelatos, y ahí, digamos, mi judaísmo no aparecía de ninguna manera. Pero bueno, de pronto decidí que había llegado el momento de escribir una novela. Y escribí una novela, mi primer novela, que se llama Soy paciente. En Soy paciente hay un personaje que se interna en un hospital y durante toda la novela está internado en esa habitación. Toda la novela transcurre en esa habitación de hospital donde la gente entra y sale. Digamos, eso tenía que ver con mis dificultades para escribir novela y mis problemas de observación, ¿verdad? Yo había decidido que todo iba a ser más fácil para mí, desde el punto de vista de la técnica literaria, si mantenía la unidad de lugar, es decir, el enfermo ahí acostado en su habitación y el resto de los personajes entrando y saliendo. Pero claro, en una habitación de hospital hay un crucifijo en la pared. Yo estaba contenta porque había poquitas cosas, yo soy poco observadora, me cuesta manejarme un poco con los ambientes, entonces bueno, ahí tenía la ventana, la cama, la mesita de luz, el armario, pero inevitablemente había un crucifijo. Y yo no quería que hubiera un crucifijo en cada una de las páginas de mi novela. Realmente me incomodaba. Entonces, bueno, lo hice hacer a mi personaje lo que había visto que mis padres solían hacer en alguna internación en un sanatorio o a veces cuando nos íbamos a una casa de veraneo, ¿no? Mi personaje, de quien no se dice en ninguna parte de la novela que sea judío, sin embargo, agarra, saca el crucifijo de allí y lo mete en el cajón de la mesita de luz. Y ahí, bueno, tuve en esta primera novela, yo digo que mi protagonista era criptojudío, era una especie de judío secreto. Llegó entonces el momento de escribir mi segunda novela. Mi segunda novela es Los amores de Laurita. Y en Los amores de Laurita, que es una novela que tiene muchos elementos autobiográficos, ya la protagonista era franca y claramente judía, ¿no? Laurita es una chica judía con una familia judía, le pasan algunas cosas, digamos, que tienen que ver con cuestiones generales de mi generación, de mi época, de las mujeres en los años 60-70, pero también le pasan muchas cosas que tienen que ver con su judaidad, con las costumbres de la colectividad judía argentina, esa idea de ir a atrapar a algún candidato en Punta del Este, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y bueno, y después que salió Los amores de Laurita, a mí me invitaron por primera vez a participar en un encuentro de escritores judeo-argentinos, judío-latinoamericanos. Y bueno, de alguna manera me sorprendí, porque para mí el hecho de que Laurita fuera judía era algo casi que no me había propuesto, digamos. Yo no quería decir nada en particular acerca de los judíos, mi idea no era trabajar el tema de los judíos en la novela, y de hecho no está, pero al mismo tiempo no había podido evitar de ninguna manera, yo sabía que mi Laurita no podía ser ninguna otra cosa que judía. Bueno, entonces me encontré de pronto considerada como una escritora judía latinoamericana, lo que para mí fue una sorpresa y una sorpresa agradable. Cuando se lo conté a mi Bobe me dijo, ¿qué clase de escritora judía sos vos? Me dijo, si escribís en castellano. Claro, ella pensaba obviamente en el Yiddish, ¿no? Y además
en su idioma, una escritora judía es una escritora yiddish. Una escritora yiddish no puede escribir en castellano. Pero bueno, finalmente se tuvo que convencer porque, bueno, digamos, muchas cosas empezaron a suceder alrededor de esta cuestión de ser una escritora judía latinoamericana. Entre otras cuestiones, bueno, yo escribí un libro para chicos, había empezado a escribir literatura infantil, y escribí un libro para chicos que se llama Fábrica del Terror, donde quería poner historias que tuvieran que ver con seres sobrenaturales de distintas culturas. Y bueno, me pareció que tenía que ver también un cuento judío. Yo no sabía nada acerca del golem. Dije, bueno, tengo que estudiar, tengo que aprender un poquito. Bueno, eso fue empezar a tirar de la punta del ovillo, ¿no? Le fui a preguntar a mi Zeide, que era un golem, y mi Zeide me dice, un golem, me dice, es un estúpido que trabaja todo el día. Eso es un golem. Pero bueno, no, esa definición no me servía. La verdad es que la colectividad judía argentina tiene muy olvidadas muchas de las tradiciones folclóricas del judaísmo y muchas de las tradiciones folclóricas en particular de todo lo que fue esa grande y extraordinaria cultura de los judíos de Europa Oriental, ¿no? La cultura yiddish, la cultura que venía con el idioma yiddish. Y entonces, bueno, lo que hice fue ir a la biblioteca de la AMIA y empezar a buscar y leer libros que tuvieran que ver con el folclore judío. Empecé a aprender muchas cosas acerca del judaísmo, empecé a interesarme, me resultó fascinante, ¿no? Seguí tirando del hilito. Me enteré, digamos, de casi todo lo que yo necesitaba saber sobre el golem como para escribir mi historia. Y también descubrí que había una cantidad de tradiciones muy interesantes acerca de los fantasmas y los demonios en la tradición judía. Descubrí que había una clase de fantasma muy típicamente judío, que el judaísmo tenía una tradición folclórica de fantasmas comunes y corrientes como los de todos los pueblos, ¿verdad? Muertos que reaparecen después de la muerte para asustar o intervenir de diversas formas en la vida de los vivos, pero también había una tradición muy particularmente judía que es la de los dibukim, ¿no? El dibuk como un espíritu errante que puede apoderarse del cuerpo de un ser vivo, sobre todo en el momento en que se pasa de un estado al otro, ¿no? En el despertar, en el casamiento, en momentos así muy claves de la vida en que la persona cambia de estado. Bueno, la cuestión es que tampoco yo sabía que existían tantos demonios y que existía toda la enorme tradición folclórica que hay en el judaísmo. Digo folclórica porque no se trata en este caso de la religión, ¿no? Es más bien folclore, superstición, pero bueno, existe y es también parte de las tradiciones de nuestro pueblo. Y entonces, bueno, en ese momento no tenía quien me publique un libro que tuviera que ver con eso, pero unos años después apareció en Argentina la editorial Shalom y me preguntaron qué tenía ganas de escribir para ellos, que tuviera que ver directamente con el judaísmo, y bueno, yo les ofrecí, por un lado, estas historias de fantasmas y demonios en la tradición judía, que es un libro que todavía sigue circulando, y por otro lado, Las risas y emociones de la cocina judía, que es un libro que combina recetas con recuerdos y costumbres que tienen que ver con la colectividad judía argentina. Y claro, para ese entonces, bueno, yo ya empezaba a saber un poquito más acerca de nuestro pueblo, de nuestra tradición, de las costumbres, de las historias que nos conforman, que nos hacen, porque eso somos los judíos, ¿no? Eso es el pueblo judío, somos nuestra memoria. Y entonces, bueno, había aprendido bastante
Y entre otras cosas había descubierto que existe, por ejemplo, la tradición folclórica de los cuentos de Helen. Y bueno, tuve ganas, me di cuenta que no había en español un solo libro que tuviera que ver con los sabios de Helen. Los sabios de Helen, Helen es un pueblo de Polonia, Chelm, ¿verdad? Chelm, donde se supone, la tradición folclórica dice que todos los nacidos en Helen son tontos. Y hacen estupideces divertidas y famosas. Hay muchísimos cuentos de Helen. En realidad se trata de una tradición europea y prácticamente todos los pueblos de Europa tienen su propia tradición. En España es Lepes, en Grecia es Abdera, en Alemania es Schilburg. La tradición del pueblo de los tontos es una tradición europea que incluso ha llegado a América, y si lo piensan, hasta en Argentina, cada país de América Latina tiene su propio pueblo de los tontos, donde obviamente la gente que nace allí no es tonta en absoluto. Incluso en Lepe, en España, son tan inteligentes que tienen una vez por año un festival de cuentos de tontos, que por cierto atrae muchos turistas. Sí, estoy terminando. Y entonces, bueno, ¿y dónde podía encontrar yo las historias de Helen? Y se me ocurrió que había un lugar en el mundo donde sin duda no iban a faltar, y era en un pueblo que se llama Skokie, y que es un suburbio de Chicago. Resulta que yo tengo una hermana que se tuvo que escapar del país en el 76 y se fue a vivir a Evanston, que es otro suburbio de Chicago que precisamente limita con Skokie. Entonces, más de una vez cruzamos la frontera para comprar los mejores beigalas de la zona, que por supuesto están en una panadería de Skokie. Y yo dije, bueno, en la biblioteca pública de Skokie, la próxima vez que la vaya a visitar a mi hermana, seguro que en la biblioteca pública de Skokie voy a encontrar muchos libros que tengan que ver con Helen y con todas las tradiciones judías, porque Skokie es curiosamente el lugar en el mundo donde se han reunido más sobrevivientes de los campos de concentración. Creo que quizás alguno de ustedes ha visto una película de Danny Kaye sobre el tema. Bueno, la cuestión es que en efecto en Skokie encontré todos los cuentos de Helen que podía haber deseado. Realmente en Estados Unidos hay muchos libros que tienen que ver con esta tradición, y bueno, de ahí, digamos, a partir de todos esos libros pude elaborar mi propia antología de cuentos sobre los sabios de Helen. Bueno, y este es un poco el resumen de mi recorrido a través del judaísmo desde entonces, y sobre todo en mi literatura. Desde entonces creo que no he vuelto a escribir un libro que tenga que ver en forma tan clara y directa con el judaísmo, pero sin embargo lo judío aparece de un modo u otro siempre, sobre todo en mis novelas. Por alguna razón, hasta ahora nunca he podido trabajar en un libro, en una novela, en que él o la protagonista no sean judíos. No sé por qué me resulta imposible retratar a un goy. Bueno, por lo menos como protagonista. Bueno, muchísimas gracias.